Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de Romanos. En aquella ocasión nos quedamos en el tema, en el capítulo 6. Vamos a iniciar con el capítulo 6. Bueno, primero que nada vamos a pedirle a nuestro Rey que nos ayude a hablar solo su verdad, a hablar solo su palabra, a hablar solo con temor a mentir, a decir algo que no sea cierto. Te ruego, mi Señor, que nos abras nuestros corazones y nuestras mentes para que todo lo que estudiemos sea aceptable delante de ti, para que tu verdad entre, mi Señor, en nuestros corazones y en nuestra vida y nos ayude a vivir mejor, vivir más cercano a tu voluntad, a tu verdadera voluntad. En nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Bueno, pues el objetivo de este estudio principalmente es pues tratar de identificar el verdadero objetivo de Pablo en esta carta a los romanos y aclarar algunos puntos que a mi punto de vista, valga la redundancia, están mal interpretados, tienen una ideología errónea, una ideología pues hasta cierto punto manipulada por alguien. Y bueno, pues tratar de acercarnos a lo que creo y espero y le pido al Creador sea su voluntad y su verdad. Bueno, pues vamos a iniciar con el verso número 1. Y bueno, de entrada empezamos con un tema fuerte, que es la gracia. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y ya tan solo en este primer verso ya se empiezan a romper algunos tabús, algunas situaciones que creo yo que se están enseñando en la actualidad. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y es que en la actualidad, en la teología actual, se cree que si tú simplemente crees, si tú simplemente declaras algo con tu boca, ya alcanzaste la salvación, ¿verdad? Y bueno, pues aquí dice Pablo, lo desmiente, y es algo muy fuerte. Dice: en ninguna manera. Es decir, que si tú ya llegaste a la gracia, lo que tienes que dejar de hacer es de pecar, porque si sigues pecando, estás en contra de lo que Pablo dice. Dice: en ninguna manera puedes seguir pecando una vez que tuviste la gracia. Y de entrada vamos a entender qué es pecar. ¿Qué es pecar? Y para ello vamos a leer 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Vamos a estarlo leyendo aquí en la Biblia para que sea como más explícito y lo vamos entendiendo. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¡Wow! Entonces aquí dice Juan que el pecado es la infracción de la ley. Esto es lo que es la definición bíblica de pecado. El pecado es la infracción de la ley. Volvemos a nuestro verso y entonces dice: preservaremos en el pecado, es decir, preservaremos en la transgresión de la ley para que la gracia abunde. En ninguna manera, sino que hay que cumplir la ley para que la gracia abunde. Y ya de entrada empezamos a darle un duro golpe a la teología y la ideología actual que está enseñando. Porque en la actualidad dices: la ley está abolida, hay que dejar la ley y seguir con la gracia. Y aquí dice: esto en ninguna manera. Wow. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún más en él? ¿Cómo, si ya moriste al pecado con la gracia, si ya vino el Creador y dio a su Hijo por ti y ya estás feliz de que fuiste liberado de eso, cómo vas a seguir transgrediendo la ley y vas a seguir en el pecado? Dice él: ¿cómo vas a hacer eso? Eso no es posible. Y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Mesías, aquí estoy traduciendo Cristo es ungido, Mesías es ungido, Jesús, su nombre en hebreo, Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo? Y es que cuando se hace la inmersión o el llamado bautismo, lo que haces es que
vas hacia atrás en una posición de sepultura, en una posición de muerto, simbolizando que tú estás muriendo. Y cuando sales, simbolizas que tú estás resucitando, volviendo a nacer, convertido en una nueva persona. Entonces él dice que estás muriendo junto con él en el sentido del bautismo y naciendo de nuevo. Pero ¿qué simboliza la palabra bautismo en el griego, en Strong, en el 908 del Strong? Dice que es la palabra baptisma. Bautismo, ¿qué simboliza? Simboliza arrepentimiento. O sea, que para arrepentirse uno tiene que estar seguro de que hizo algo mal. ¿Y cómo sabemos qué hacemos mal? ¿Cómo sabemos cómo darnos cuenta de que estamos haciendo mal? Bueno, el mismo Pablo más adelante lo va a explicar, pero a ciencia cierta lo que tenemos que saber es que estamos con el conocimiento de que hicimos algo malo, queremos cambiar con todas nuestras fuerzas y estamos naciendo de nuevo con la firme convicción de que ya no vamos a volver a hacer eso. ¿Y qué es eso? Pues ya no vamos a volver a pecar. ¿Y qué es pecar? Transgredir la ley. Wow, ya no, o sea, que el arrepentimiento, el bautismo tendría que ser con la firme convicción de que no vamos a transgredir la ley. Totalmente lo contrario a lo que actualmente se enseña. Vamos a leer Ezequiel 36, 25 al 27. Vamos a ver aquí Ezequiel 36, 25 al 27. Ok, dice así. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, aquí está más que claro. El tema del bautismo, de ser limpiado con el agua limpia, era para que andemos en sus estatutos y guardé sus preceptos y los pongamos por obra. Eso es lo que hará. El nuevo espíritu que pone dentro de nosotros, el nuevo corazón que pone dentro de nosotros, simboliza que tenemos que andar en sus estatutos y guardar los preceptos y ponerlos por obra. Ok. Vamos a leer Éxodo 30, 17 al 21. Éxodo. Bueno, mientras abre, vamos a terminar de leer este verso que dice: a fin de como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y cómo tendríamos que andar en vida nueva? Si no es cambiando por completo lo que teníamos que era lo correcto, ¿verdad? Eso es la forma de cambiar a vida nueva. Entonces, Éxodo 30, 17 al 21 dice así: habló más el Eterno a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acercan al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida, se lavarán las manos y los pies para que no mueran y los tendrán por estatuto perpetuo para él y su descendencia y sus generaciones. Es decir, el tema del bautismo, el tema de la limpieza con agua, no es nuevo, no es un tema reciente del Nuevo Testamento, es un tema implícito incluso en la ley del templo. Desde siempre el agua simboliza purificación, por ello Noé, cuando fue el diluvio, se purificó el mundo con agua. Dicen por ahí, es de cuenta que estabas lavando el mundo. El agua sirve para purificar. Y bueno, pues definitivamente lo que estaban haciendo aquí era purificar sus cuerpos para tener una vida nueva. Vamos a leer Colosenses 3:10. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario para tener una vida nueva? ¿Qué es necesario? Y aquí en Colosenses nos da una pista de lo que es necesario para tener una vida nueva.
Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, la renovación del hombre tiene que ver implícito el conocimiento pleno. ¿El conocimiento pleno de quién? De Dios. El conocimiento pleno de Dios. ¿Y cómo vas a conocer plenamente a Dios si no a veces mucha gente no ha leído ni siquiera toda la Biblia completa, no conocen el Nuevo Testamento, digo el Antiguo Testamento, perdón. Mucha gente no conoce a los profetas y a veces nos centramos únicamente en el Nuevo Testamento, pero aquí dice que la renovación tiene que ver con el conocimiento pleno. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no sabes nada de las leyes que Él mismo estipuló, del paso de los años con su pueblo en el desierto, con la tierra prometida, con todo eso que él dice que son ejemplos a seguir? Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas y todas las matriarcas que hicieron y que fueron grandes hombres y mujeres y que hicieron grandes proezas y que siguieron la voluntad del Creador. Si no conoces eso, ¿cómo vas a estar renovándote? ¿Cómo vas a tener un conocimiento pleno? Tienes que tenerlo para poder llegar a esto. Bueno, eso es lo que se refiere a esta diapositiva. Vamos con la que sigue. Y bueno, en Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados, la palabra plantados es la palabra ginomai, que significa convertirse y volver a nacer. Es decir, si fuimos convertidos o vueltos a nacer, juntamente con él a semejanza de su muerte, ¿cómo volvimos a nacer? Con su muerte. Vamos a leer aquí 2 Crónicas 7:14. Obviamente es un texto del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo se relaciona con el Nuevo Testamento y a qué se refiere. Dice 2 Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren en buscar en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuáles son sus malos caminos? ¿Cuáles son sus malos caminos? Porque dice que si eso pasa, entonces Él los perdonará. Eso, y podrán nacer de nuevo. No tiene que ver relación con la purificación, con el perdón de sus pecados, con la muerte de Yeshua y con la sanidad de la tierra. Y dice, se convierte de nuevo. ¿Cuáles son los malos caminos? Para ello vamos a leer el próximo verso, que es Colosenses 3:15, para saber cuáles son, 3:5, perdón, para saber cuáles son los malos caminos. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que tienes que hacer morir en ti? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, todo esto que es la idolatría. Ok, entonces, estas cosas que están aquí descritas son a favor o en contra de la ley de Moisés. ¿Qué la ley de Moisés nos dice? ¿No fornicarás? ¿O la ley de Moisés no nos indica no codiciarás? ¿O la ley de Moisés no dice que no tendrás otros dioses falsos? Entonces, todo esto que tienes que hacer morir son cosas que están en contra de la ley. Y nunca Pablo en este texto, ni en ninguno, está diciendo que debes de dejar la ley, sino al contrario, que debes de dejar las cosas que están en contra de la ley. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, la palabra muerte implica espiritual o física. Él murió físicamente y nosotros espiritualmente. Así también lo seremos en la de su resurrección. Él resucitó físicamente y nosotros espiritualmente. Una vida nueva, un hombre nuevo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y recordemos cuál es el pecado de la infracción de la ley. A fin de que no sirvamos más a la infracción de la ley. Dice así, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, que estoy poniendo Mashiach es el hebreo de Mesías, que es ungido, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Entonces dice que alguien que ya ha resucitado de los muertos ya no muere y no se enseñorea más de él. Pero aquí hay algo que quiero ahondar el tema, y es que dice aquí
creemos que también viviremos con Él. ¿Cómo vamos a vivir con Él? ¿En dónde vamos a vivir con Él? Y este es un tema bien importante porque sin esto no hay comprensión de dónde vamos a vivir con Él. Y para ello vamos a leer Salmos 22 del 11 al 27. Salmos 22 del 11 al 27. Ok. Dice así: no te alejes de mí, porque la angustia está cercana, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cuidado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Eterno, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Salva de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Eterno, alabadle y glorificarle. Descendencia de Jacob. ¿Quién tiene que glorificarle? ¿A quién va dirigido esto? A la descendencia de Jacob. Y temerle, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de el escondido su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza. ¿En dónde será su alabanza? En la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerá con los humildes y serán saciados. Alabará al Eterno a los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Eterno todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ok, de entrada está claro que los dos textos están relacionados porque los dos textos están hablando de la muerte de Jesús, de Yeshua, y esto que fui subrayando en el transcurso de que lo estuve leyendo, tienen que ver: guardaron mis pies y mis manos, contar puedo todos mis huesos, repartieron mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Todo eso tiene que ver con la muerte de nuestro Mesías, de nuestro Yeshua, y todo eso lo vivió él. Ahora, ¿qué tiene que ver ese texto con creemos que también viviremos con él? Pero este texto, a diferencia de Romanos, este texto parecería estar dirigido a los hermanos de Yeshua. ¿Quién eran los hermanos de Yeshua? Pues el pueblo de Israel. Y por eso dice aquí: glorificar la descendencia de Jacob. ¿Quién era Jacob? El padre de las 12 tribus de Israel. El padre de toda la descendencia de Israel, y temerle toda descendencia de Israel. Entonces, ¿quién es el que va a vivir con él? Aparentemente el que va a vivir con él es la descendencia de Jacob y la descendencia de Israel. Y esto es muy padre porque ahí te va una posibilidad de nuestra identidad. ¿Cuál es la promesa que se le dio a Abraham? La promesa que se le dio a Abraham hace muchos años, a este hombre que creyó en él sin haberlo conocido antes, que dejó a su tierra y a su parentela y fue a la tierra prometida que no sabía dónde estaba. Ese hombre que fue llamado el padre de la fe, bueno, ese hombre le fue prometido que su descendencia se haría como las estrellas del cielo o como la arena del mar, incontables, y que de su descendencia vendrían multitud de naciones, como esto. Eso obviamente que en la actualidad en el pueblo de Israel no se ha llevado el cumplimiento, porque pues es una sola nación o multitud de naciones. ¿Quiénes son las multitud de naciones? La multitud de naciones son aquellas que creen en el Cristo y que se arrepienten y que entonces entienden que deben dejar el pecado y que ahora tienen la posibilidad de resucitar con el Mesías y de empezar a retornar en su mentalidad hacia la tierra prometida, es decir, hacia el cumplimiento de los mandamientos.
Eso es la gran noticia que viene a dar Yeshua. Por eso dice la plenitud de los gentiles. A eso se le llama la plenitud de los gentiles. El reinado del Mesías, la tierra prometida, todo está relacionado. Entonces, es un tema muy largo, no lo vamos ahorita a ahondar tanto, solamente así por encimita, para saber a qué se refiere con creemos que también viviremos con Él, ¿verdad? Ok. Pues vamos a continuar entonces nuestro estudio con la siguiente diapositiva. Y dice así. 6:10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive para Dios, vive. ¿Qué tiene que ver que alguien muera por el pecado? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué mueres por el pecado? ¿De dónde salió eso y esa idea de dónde nace? Bueno, pues vamos a ver de dónde viene esa idea y de dónde nace la idea de que tienes que morir para el perdón de pecados. Hebreos 9 del 11 al 13. Dice así. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote a los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la carne de nuestro Mesías, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Elohim vivo. Entonces, ¿de dónde salió esta idea de que la sangre purificaba el pecado? Bueno, simplemente, en la antigüedad, cuando tú pecabas, ibas y ofrecías un cordero, un becerro, un macho cabrío en el templo y eras purificado de tu pecado. Obviamente también tenías que arrepentirte, también tenías que pues, cambiar tu forma de ser, pero el que pagaba tu pecado era ese animalito. Y a través de ese animalito, pues, era hecha la expiación por tus pecados. Y, bueno, pues vamos a leer Levítico. Se lo voy a leer acá en mi Biblia porque no lo tengo ahí abierto. Vamos a leer Levítico 1:3 y vamos a entender qué era lo que decía el Antiguo Testamento. Dice así: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante del Creador, delante de, bueno, yo pronuncio el nombre del Creador como Yahweh. Y vamos a leer el 9:2, que dice: y toma de la vacada un becerro para expiación, un cordero para holocausto sin defectos, y ofrécelos delante de Yahweh. Es decir, esos sacrificios ya se venían haciendo con mucha anterioridad. Ahora se hace un sacrificio perfecto. ¿Pero en dónde se hace? En el mismo lugar que antes, en el lugar santísimo, hecho por los sacerdotes en ese entonces, y ahora, bueno, pues por él mismo, que él es el sacerdote por la orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces él muere por la expiación de los pecados, pero de acuerdo a la ley y en el lugar idóneo de la ley. De hecho, hay un estudio por ahí en internet de un señor que se llama Michael Root. Él afirma que la muerte de Jesús, de Yeshua, fue llevado a cabo en el lugar exacto, y que la sangre del Creador cayó, de Yeshua, perdón, cayó exactamente en el lugar donde caía la sangre de los machos cabríos, dando esto un sacrificio perfecto de acuerdo a lo estipulado en la ley. O sea, que incluso su muerte estuvo pues de acuerdo a la ley, y de acuerdo a la ley y todo lo que estipuló el Creador, de una vez por todas él pudo morir por los pecados de todos y hacer el sacrificio perfecto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir leyendo Romanos 6:11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Yeshua, nuestro Señor.
Bueno, pues vamos a leer estos versos. Aquí estos versos lo que yo quiero indicar es, dice que vamos a ser vivos para Dios. Y a veces creemos que esta parte de que Yeshua nos da vida, nos revive de los muertos, es un tema reciente, es un tema nuevo, no tiene nada que ver con los planes del Eterno antiguo. Y lo que quiero enseñarles es que esto ya venía diseñado desde el principio del mundo. Y en Salmos está aquí escrito que Él ya tenía diseñado vivificarnos a través de Yeshua. Vamos a leer Salmos 119:50. Salmos. Salmos 119:50. Ok, aquí está. Dice así: ella es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué es lo que vivifica? Su palabra. Y recuerden que Yeshua es la palabra. En Juan 1 dice que Él es la palabra hecha carne. Y su dicho me ha vivificado, su palabra me ha vivificado. Los héroes hablaban de mucho de mí, mas no me ha aportado de tu ley. Aquí está claro. Si Yeshua es la palabra, ¿cuál palabra es Yeshua? La ley misma. Yeshua es el resumen de la ley misma. Por eso, en hebreo, todas las letras tienen un número. Y eso no es algo oscuro, nada. Simplemente aquí hay letras y números, allá las letras son un número. La letra Y, la letra Yod, es el número 10. La letra Yod es la primera letra del nombre de Yeshua. El Yod simboliza el 10 y simboliza y tiene como significado la esencia de Dios mismo, es decir, el resumen de Dios. ¿Por qué el resumen de Dios? Porque los 10 mandamientos son el resumen de la esencia de Dios. Por eso Yeshua es la esencia de su palabra y por eso empieza con la letra Yod. Bueno, vamos a leer el siguiente verso. A ver. Ya aquí me equivoqué. Ok. El siguiente verso es Salmos 85:6. Ok, vamos a leer Salmos 85:6. Perdón por la tardanza, pero está un poco lento aquí la máquina. Uy, me equivoqué del anterior. Ok, ya está abriendo. Ahora sí, Salmos 85:6. Se dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Es decir, estábamos muertos. En Oseas describe cómo éramos huesos muertos y Él nos ha ido redimido, nos ha hecho que tengamos carne, vida y nos ha estado reviviendo, como lo describe precisamente Pablo, que ahora nos da vida, nos vivifica, que muere el antiguo hombre, el malo, y renueva toda nuestra vida en un hombre nuevo, ¿verdad? Dice: muéstranos, oh Eterno, tu misericordia y danos tu salvación. Yeshua, la palabra salvación es Yeshua, exactamente el mismo nombre del Mesías, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo tiene que ver. Los planes del Eterno son perfectos. Y por último vamos a leer Salmos 71:20. Salmo 71:20. Dice así: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Desde los abismos de la tierra, desde lo más bajo del mundo, que nos ha levantado. Y también implica esto a Yeshua, que bajó al abismo para volvernos a darnos vida. Y me volverás a dar vida. Bueno,
Esos son el tema de las palabras edificar, y dice que es una palabra dirigida al pueblo hebreo. En el 6:12 de Romanos dice: no reiné pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en concupiscencias. La palabra concupiscencias en el concordancia strong es la palabra hipotimia, y significa deseo, anhelo, apasionado, lujuria. Entonces, si te pones un poquito a razonar, la palabra concupiscencia, la palabra lujuria, la ley está en contra o a favor de ello. Es decir, lo que dijimos hace un momento, la ley dice no fornicarás. La concupiscencia puede entrar dentro de la ley o está en contra de la ley. Claro que está en contra de la ley. La concupiscencia es un pecado porque está en contra de la ley. Al revés, la ley te dice no tengas concupiscencia, es decir, no forniques, ¿verdad? Entonces, está claro que dice no tengas algo en contra de la ley. Vamos a continuar. Y este verso es muy polémico. Vamos a leerlo. Dice así: ni tampoco presentéis vuestros cuerpos miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ya con este texto todo el mundo se confunde, todo el mundo piensa, ya ves, ¿cómo no puedes seguir la ley de Moisés ya está abolida, ahora estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, y todo el mundo se confunde? Y es que el problema no es tanto lo que dice el texto, sino cómo lo entendemos. Yo dividiría el tiempo en 3 secciones: presente, pasado y futuro. El problema no es el presente ni el pasado, el problema es el futuro. Y en el futuro está el problema verdaderamente en la interpretación de este texto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba con la ley? La ley decía, bueno, aquí están los mandamientos, tú no debes de fornicar, no debes de pecar, no debes de transgredir, no debes de codiciar, no debes de mentir, y bueno, tienes que portarte bien en todos estos síntomas. Pero si no lo haces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente lo que tienes que hacer es morir. Y no había de otra forma, tienes que morir. Y es que si ya habías matado, si habías asesinado, si habías idolatrado, si habías hecho esos pecados de muerte, ya no tenías perdón. Tu merecido era la muerte. Y entonces muchos de nosotros que venimos de religiones pues idólatras, y perdón por decirlo así, no es por dañar a nadie, pero bueno, así lo considero, simplemente, ¿qué era lo que merecíamos? La muerte. Ya no teníamos ninguna posibilidad. ¿Cuál es la única posibilidad ahora? Pues que alguien pague eso por nosotros. Y ahora nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Rey, viene, y él, sin tener pecado, sin tener por qué pagar eso, viene y de su propia voluntad se ofrece su vida y paga todos los pecados tan bajos que hemos cometido. Y entonces, sin eso no podríamos estar vivos, no podríamos acercarnos. Y viene la gracia. Y el castigo que era por la ley ya no te cayó a ti, porque ya ahora estás bajo la gracia. Y hasta ahí estamos perfecto. El problema es lo siguiente. El problema es, ok, ahora estás bajo la gracia, y de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? ¿Vas a seguir pecando? De aquí en adelante ya tienes toda la libertad porque ya estás bajo la gracia y ya tienes que hacer todo lo que sea. O de aquí en adelante vas a cumplir la ley porque ya te dimos una oportunidad, te perdonamos una vez, pero ya 2 veces ya no. ¿Cuál de las dos es la opción? La respuesta es tan sencilla, está en el verso que sigue. Y aquí está. Dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. O sea, que después de que ya eres perdonado por tus pecados, ahora ya no puedes pecar, ya no puedes transgredir la ley, ya no. Llega la oportunidad de borrar tus pecados, ahora estás bajo la gracia, y de aquí en adelante tienes que cambiar y cumplir toda la voluntad del Creador. Es decir, la gracia no significa que tienes un permiso para violar la ley. No es cierto, eso no es cierto, ¿verdad? Ok, continuamos en el verso 16.
Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Entonces, aquí a mí lo que me llama la atención es la palabra, eres esclavo del pecado. La esclavitud tiene que ver también con el éxodo de Egipto, eran esclavos en ese entonces, ahora somos esclavos del pecado. Y la contraparte de ser esclavo del pecado, ¿cuál es? Sea la obediencia para justicia. Si tú te preguntas así como que sin ahondar en la palabra del Eterno o qué entiendes a primera vista, sea la obediencia para justicia, ¿cómo obedeces la justicia? ¿Cómo obedecerá la justicia? Pues a lo mejor siendo justo y a lo mejor pues obedeciendo lo que dicen las autoridades de este mundo. ¿Y se refiere a eso? ¿Se refiere a eso? ¿Qué significa la palabra justicia? Del Strong Dikaiosine, la palabra 1343 del Strong dice que es un veredicto judicial, es decir, aprobación judicial de Dios. O sea que la palabra justicia dice que tienes que aprobar el asunto judicial ante Dios. ¿Cómo podías aprobar el asunto judicial ante Dios? Obviamente bajo la ley. La ley es la aprobación judicial de Dios. Cuando tú tienes un juicio, el abogado intenta que el juez apruebe lo que hizo su cliente, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo bajo la ley, porque si no utiliza la ley, pues el juez nunca va a aceptar que efectivamente ese hombre a lo mejor es culpable o inocente, ¿verdad? Entonces, tú tienes que usar la ley. No puedes aprobar algo judicialmente ante Dios si no utilizas la ley. La obediencia para la justicia, aquí simplemente diría, sea la obediencia para la ley. Totalmente lo contrario a lo que están diciendo que Pablo dice. Aquí dice que ahora tienes que obedecer la ley y no lo contrario. Bueno, pues para aclarar un poquito más esto, vamos a leer todos estos textos que están aquí. Juan 14, 23. Vamos a leer. Juan 14, 23. Aquí lo tenemos. Dice así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le hablará, y vendremos a él y haremos como morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ok, pocas palabras. Solo el que guarda mi palabra me ama, pero el que no guarda mis palabras no me ama. Imagínate qué fuerte. Te han dicho que la ley está abolida, pero aquí te dice que si no guardas sus palabras, o sea, no guardas sus mandamientos, pues no lo amas. Entonces ellos están originando que de alguna forma tú no ames al Padre. Y eso es lo que originan en nosotros. ¿Eso es lo que queremos? ¿O queremos de verdad amar al Padre? Porque aquí dice que si guardas palabras, guardas al Padre. Y lo peor es que, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues es que Yeshua ya vino a poner su propia ley, es una ley diferente, es una ley que ya no era la de adelante. Y aquí dice que la palabra que habéis oído no es mía, o sea, no era de Yeshua esta palabra, sino del Padre que envió. ¿Y cuál es la palabra del Padre que lo envió? La palabra dada por su propio dedo, escrita por su propio dedo, dada por él mismo en el monte Sinaí. Esa es la palabra del Padre, es la palabra del que lo envió. Es sorprendente, ¿verdad? Es diferente. Bueno. Y dice Primera de Juan 3:21 al 22. Es 3:21 al 22, ok. Dice así. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua, y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en eso sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces aquí, fíjate lo que está diciendo, que recibirás las cosas siempre y cuando guardes sus mandamientos. Guardes sus mandamientos. Y aquí en el siguiente verso puede haber algo de confusión, y lo vamos a aclarar. Y dice así,
y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y aquí parece que algunos lo ven como un nuevo mandamiento y como que Él vino a dar nuevos mandamientos y como que ya los mandamientos de la ley quedan obsoletos y estos son los nuevos mandamientos. Y no es así. La ley tiene dos secciones. Los primeros 4 mandamientos, que es la descripción del Dios viviente, el no tener ídolos, el cuidar su nombre y el guardar su sábado. Esos 4 mandamientos tienen que ver con amarlo a Él. Por eso cuando Él lo resume en 2 dice amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, esos 4 mandamientos significan amar a Dios sobre todas las cosas. Y los últimos 6 mandamientos, donde está implícito respetar a tu padre y madre, no robar, no matar, no fornicar, no codiciar, y todos esos mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con su prójimo. Todos están hechos para regir la relación con los demás, es decir, amar a los demás y no hacerles daño. Entonces, aquí lo que está diciendo es el resumen de esos últimos 6 mandamientos. Amemos unos a otros como los ha mandado. No está dando un nuevo mandamiento, sino que está dando eso que implica los últimos 6 mandamientos de la ley. Bueno, pues vamos a continuar. Y ahora dice Josué 1:8. Y este Josué 1:8 también lo tengo acá en la Biblia aparte. Y dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es un texto del Antiguo Testamento, aquí lo metí porque me parece hermoso y aparte me parece relacionado a 1 de Juan 3, que decía que si haces todo lo que él dice, entonces lo que tú pidas se te dará. Y aquí también dice que si haces todo lo que está escrito, entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. Es exactamente lo mismo, es el mismo texto, solamente en diferentes épocas. Entonces aquí lo que te está diciendo es que si tú guardas la ley y sus mandamientos, lo que tú pidas, todo será prosperado en tu camino. Bueno, ya el último, como para que sea como más contundente de lo que estamos hablando, es Mateo 9, 16 al 21. Mateo 9, 16 al 21. Fíjense lo que dice este texto, es muy interesante. Ok. A ver, dijimos que era 9, ¿qué, perdón? 16 al 21. 19, no 9. Estoy equivocado. A lo mejor aquí estaba ya, ¿verdad? Mateo 19. 16 al 21. Ok, ahora sí. Y aquí estaba ya. Bueno. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué es lo que dice Yeshua que nos viene a dar? La vida eterna. Dice, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué tienes que hacer? Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y todavía, por si alguien tuviera duda, le pregunta, ¿cuáles? ¿Y qué le respondió Yeshua? ¿Qué le respondió Jesús? Dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y madre y amarás a tu prójimo. ¿Dónde están escritos todos estos? Es la ley de Moisés, está dictando la ley de Moisés claramente. Y luego dice, y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, porque era un judío, lo sabía. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y el joven, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hay quien dice, bueno, aquí está efectivamente dando la ley de Moisés, pero en la siguiente parte dice que aún no es suficiente. Y piensan que esto no tiene nada que ver con la ley de Dios. Y es que el Eterno, cuando tú tienes un defecto, y a veces no te das cuenta de que lo tienes, el Eterno hace que pase algo, a lo mejor que sufras un poco para que te des cuenta que tienes que cambiar
ese defecto. Y a veces nos cuesta tanto trabajo darnos cuenta porque todos nos consideramos buenos. Y es lo mismo que está haciendo con este joven. Fíjense como él dice, estoy guardando todos los mandamientos. Sí, pero te falta algo para que seas perfecto. ¿Qué es lo que te falta? Vende todo lo que tienes. ¿Por qué? ¿Y esto qué tiene que ver con la ley de Dios? En la ley de Dios está implícito que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Entonces, si este hombre rico amaba más a su dinero que a Dios, ¿qué tenía que hacer? Vender todo, dejar todo y seguirlo. Pero este hombre amaba el dinero. Entonces, cuando amas al dinero, eso es una idolatría y no puedes seguir completamente a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas implica por sobre todas tus posesiones. Entonces, no estaba hablando nada en contra de la ley totalmente, estaba perfeccionándolo de acuerdo a la ley. Y bueno, pues yo creo que eso es un poco más ya fuerte para declarar que pues él nunca habló en contra de la ley y eran palabras directamente de Jesús, de Yeshua. En el verso 6 y 7 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Aquí dice que qué bueno que estaban obedeciendo de corazón a una forma de doctrina. ¿Cuál doctrina? Dice que ¿cuál doctrina les fue entregados? Para entender cuál doctrina les fue entregado, vamos a leer Juan 7:16. Vamos a ver qué doctrina les entregaron los discípulos de Yeshua a estos hombres. ¿Qué doctrina era? ¿Qué doctrina estaban obedeciendo de corazón? Dice Juan 7:16. Aquí está. Ahí me lo pasé un poquito. Ok, aquí está. Y Jesús respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Cuál doctrina es la que les estaban diciendo? Bueno, pues la doctrina era la doctrina de Dios. ¿Cuál era la doctrina de Dios? Los 10 mandamientos. La doctrina de Moisés es la doctrina de Dios y no era una doctrina suya. Y bueno, ahora vamos a leer 2 de Timoteo. A ver, 2 de Timoteo, esa no la tengo aquí. Ok, vamos a buscarla. 2 de Timoteo. Ajá. ¿Qué verso? 3:16. Ok, dice así. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. ¿A qué escritura se refería? En ese entonces no había el Nuevo Testamento escrito. Estaba únicamente el Antiguo Testamento. Pues el Antiguo Testamento es lo que estaba escrito. Así que él dice que esta escritura, que es el Antiguo Testamento escrito, era inspirada por Dios y era útil para enseñar, para corregir y para instruir. Esa era la doctrina de Dios. Esa era la doctrina en que estaban enseñando. ¿Cómo iban a corregir? Diciéndoles que siguieran su palabra, su ley. Y bueno, está claro que yo creo. Este texto es el que dice que el que no me ama no guarda los mandamientos. Entonces, pues, tal parece que Pablo lo que está tratando de decir no es lo que decía, lo que aparentemente nos enseñan, sino todo lo contrario. Dice y repite, pues que sigamos la ley. Y aparentemente estamos mal entendidos. Y luego dice esto. 6:18. Libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Y aquí quiero que pongan especial importancia en la palabra justicia, que la utiliza una y otra vez Pablo. Esta justicia que dijimos hace un momento, que era muy importante, que es la obediencia legal a la aprobación de Dios. Es muy importante porque más adelante vamos a hablar de ella y es muy importante que la tengan aquí pues identificada, que Pablo está hablando mucho de la justicia, ¿verdad? Bueno, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y es que al momento de yo de ver el texto griego, que aquí lo pongo para que no piensen que estoy actuando mal o cambiando la palabra de Dios,
aparentemente como que no le encuentro como que una interpretación, una traducción exacta al texto romano, al texto, perdón, griego. Entonces voy a intenté esas palabras que tengo aquí al lado izquierdo, irlo traduciendo poco a poquito hasta que fuera un poquito más exacto, ¿verdad? Entonces la primera parte es igual: hablo en términos humanos por causa de vuestra habilidad de la carne, como para exhibir a los miembros. Los miembros son los integrantes de ustedes en esclavitud. La esclavitud, pues acuérdense que esclavitud es que perteneces a alguien más, ¿verdad? Aquí pongo este texto que viene relacionado con eso, que perteneces a alguien más. Y a la impureza también tiene que ver con la impureza ritual. En todo el Antiguo Testamento, en la ley, precisamente viene la impureza ritual, la impureza cuando tenías, por ejemplo, alguna emisión sexual. Eso te impedía el acercarte al templo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí dice que tenemos que exhibirnos sin esto, ¿verdad? Y fíjense, esta palabra a mí me llama mucho la atención. Aquí lo traducen ellos como ilegalidad. Es la palabra 458. Es esta palabra, que es iniquidad. La palabra iniquidad es realmente la palabra ilegalidad. ¿Sí? Aquí está la palabra anomia, que la tengo. Es traducida como iniquidad, pero pues no tiene que ver mucho con iniquidad, más bien ilegalidad. ¿Y qué significa la ilegalidad? En la Strong 458 dice que es un total desprecio a la ley de Dios. Wow, pues es que no tiene relación. Entonces, ¿qué dice? Para presentarse a vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la ilegalidad, es decir, a la desobediencia de la ley, al total desprecio por la ley. Y luego lo vuelve a repetir aquí abajo. Y acá no repite nada, aquí no se repite nada de la palabra iniquidad. Dice, para la ilegalidad, pero ahora presento los miembros de ustedes en esclavitud a la rectitud. Ahora vamos a ser esclavos, pero de la rectitud. Y la rectitud es lo mismo: aprobación judicial de Dios, es decir, a la ley. Ahora dejaste de ser esclavos de la ilegalidad, ahora vas a ser esclavos a la rectitud, a la ley, para la justificación, santificación, santidad y purificación. Entonces, totalmente lo contrario a lo que se está diciendo. Pablo repite y repite que tenemos que dejar el pecado para ahora seguir a la ley. Eso es lo que está diciendo. En el 6:20 dice: porque cuando eras esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia. Otra vez, justicia, aprobación judicial divina. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. El fin de ellas es la muerte. Y aquí puse este texto de Josué. ¿Se acuerdan cuál es el pago del pecado? La muerte. ¿Y de dónde viene ese pago del pecado? ¿Dónde está escrito? Pues está escrito en la ley. Dice que si pecas, pues tienes que pagar con tu vida, ¿verdad? Dice Josué 23:16. Dice así: si traspasares el pacto del Eterno vuestro Elohim, que Él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos, inclinando a ellos, entonces la ira del Eterno se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que nos ha dado. O sea, que si transgredes la ley y idolatras a otros dioses y pecas, pues el fin es perecer. Igual que aquí dice, el fin es perecer, así que es el mismo texto. Dice el verso 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna no es otra cosa que la tierra prometida, y aquí están esos textos que lo avalan, lo que estoy diciendo. Isaías 65, 21 al 25. Es la vida eterna. Cuando el hombre peca en el Gan Edén, en el jardín del Edén, el Eterno lo saca y le dice: voy a sacar a este hombre porque ya comió del árbol de conocimiento, no sea que ahora coma del árbol de la vida eterna, ¿verdad? Y lo saca. ¿Cuál es el premio final? El premio final es volver a esa tierra prometida y ahora sí comer de ese fruto para tener vida eterna.
Y eso es lo que nos promete Yeshua. Es exactamente lo mismo que la tierra prometida. Bueno, dice aquí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. Ok, bueno, este texto es lo que voy a leer ahorita. Es un texto muy complejo porque igual tiene muchísima gente que lo lee y pues se lo malentiende. Entonces voy a hacer un especial énfasis en estos textos. Vamos a estudiarlo perfectamente bien para ver a qué se relaciona. Primero lo vamos a leer y de enseguida lo vamos a explicar, ¿verdad? Dice así Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniera a otro varón, en la vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Wow, pues cuando leemos esto así de pasadita, pues decimos, bueno, pues ya está totalmente abolida la ley, ya no tenemos nada que opinar y vámonos. Pero ¿será así? Vamos a estudiar con detenimiento si en verdad a esto se refiere y en verdad. Fíjense, lo que nos hace dudar principalmente, inicialmente en este texto, es el siguiente asunto. Dice, ¿con quiénes está hablando Pablo? ¿Con quiénes habla? Hablo con los que conocen la ley. Y es que decía Pedro, por ejemplo, que mucha gente tuerce las palabras de Pablo porque son inconstantes, que es un inconstante aquel que no lee lo suficiente, que no estudia lo suficiente. Y yo pienso que es lo que está pasando en este texto, porque está hablando con los que conocen la ley. Y si alguien que no conoce la ley, ni en lo más mínimo, lee este texto, pues lo va a malentender porque no conoce la ley. Aquí dice, hablo con los que conocen la ley. Entonces vamos a leer esta introducción y vamos a leer varias leyes que tienen que ver con este texto para poderlo entender a la perfección. Estas son varias leyes que tienen relación con lo que estamos leyendo. Entonces vamos a leer Jeremías. No lo tengo abierto aquí. No, ok. Jeremías 3 del 1 al 10. Ok. Jeremías 3 del 1 al 10. Y dice así. Si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él se juntara a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, más vuélvete a mí, dice el Eterno. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y falta la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Mas dijo el Eterno en días del rey Osías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Y este tema del árbol frondoso tiene que ver pues con una práctica que a todos nos gustaba anteriormente, el árbol frondoso, porque desde entonces se fornicaba debajo de los árboles frondosos adornados, ¿verdad? Bueno, ya sabrán a qué me refiero.
Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido dada carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y se dio que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. Con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Eterno. Fingidamente se volvió Judá. O sea que los judíos, implica la casa de Judá, no se volvieron a él, pero aparentemente, fingidamente. Bueno, pero el texto que más nos interesa aquí tiene que ver con esta ley. Dice aquí que en la antigüedad, cuando un hombre desechaba o despreciaba a su mujer porque consideraba que tenía algo impuro, le daba una carta de divorcio, así como aquí el Eterno se la da a la casa de Israel, le da una carta de repudio. Y entonces ese hombre ya no podía volver a tomar a esa mujer, ya no podía, porque si la tomaba era un pecado. Y bueno, pues aprendemos que el Eterno respeta sus propias leyes y no puede violar sus propias leyes. Así que si la casa de Israel pecó y la casa de Israel podría tener que ver con nosotros, entonces él ya no podría volver a tomar a ese pueblo, ya no podría volver a ser su esposo, simplemente ya no podría. ¿Por qué? Porque ya le dio carta de divorcio. Pero aquí dice, vuélvete a mí. O sea que a pesar de que adulteras, él quiere que te vuelvas a él. ¿Y cómo va a lograr esto? Bueno, ahorita lo vamos a explicar un poquito más, pero tiene que ver con, solo hay una forma de poder lograr esto, de que no se rompa esa ley. Vamos a leer la segunda ley que está relacionada al texto que ya leímos. Es Números. Ok, tampoco lo tengo aquí. Números 5 al 22. Ok. Números 5 del 1 al 22. Dice así. El Eterno habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen el campamento a todo leproso y a todo... perdón. Es desde el 11, no del 1. También el Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno tuvo habitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae la memoria del pecado. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante del Eterno. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Eterno y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sus manos sobre la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en las manos las aguas amargas que corren la maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas cargas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, pues el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, el Eterno te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Eterno que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Y estas son las aguas que dan maldición, entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Bueno, pues este es un texto que aparentemente es como muy raro, porque aquí lo que estamos observando es una mujer que posiblemente fornicó, y el marido pues simplemente lo lleva al sacerdote, el sacerdote le da aguas amargas y le hincha el vientre, y de esa manera se dan cuenta si es o no fornicaria. Bueno, vamos a hasta ahí dejarlo y ahorita explicamos qué tiene que ver con ese texto. Vamos a leer una ley más. Números 30 del 1 al 15. Números 30 del 1 al 15.
Dice así. Habló Moisés a los principales de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Eterno ha mandado. Cuando alguno hiciere voto al Eterno o hiciere juramento ligado su alma con obligación, no quebrantará su palabra, harás conforme a todo lo que salió de su boca. Mas a la mujer cuando hiciere voto al Eterno y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callara a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda la obligación con que hubiese ligado su alma será firme. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y el Eterno la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligare su alma, si su marido la oyere y cuando la oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó la vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y el Eterno la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiese ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo si su marido los anuló, y el Eterno la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó, por cuanto ella calló el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Eso es toda la ley. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la esposa siempre ha sido visto como el pueblo de Israel, el pueblo, nosotros su pueblo. Nosotros somos la esposa y él es el marido. Hace mucho tiempo en un monte Sinaí el pueblo de Israel hizo una promesa. La promesa fue Naaseh benishma, haremos y escucharemos. Hicimos la promesa de que seguiríamos los 10 mandamientos de Moisés. Sin embargo, esa promesa la hicimos frente a nuestro esposo, al Eterno, yo creo que al Mesías, pero es otro tema a explicar. Y entonces nuestro esposo cayó cuando esa promesa hicimos, y esa promesa quedó firme. ¿Y cuál es la única forma de que esa promesa se llega a romper después de que ha quedado firme? Dice, mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. La única forma de que eso se pueda hacer anulado es que el marido ahora lleve el pecado de ella. Si el pago del pecado es muerte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues el marido tendría que morir. Yeshua muere por nosotros cumpliendo esta ley. Ok, por último, antes de volver a leer el texto, quiero leer Oseas 1, 2 al 3. Oseas y 1, 2 al 3 dice así. En el principio de la palabra del Eterno por medio de Oseas, dijo el Eterno Oseas, ve, tómate para ti una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Eterno. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Ok. ¿Qué tiene que ver Oseas en esto? La palabra Oseas en hebreo es Oshia. Oshia significa salvar. Salvar tiene que ver con Yeshua. Es muy parecida a la palabra hebrea de Oseas, Oshia, con Yeshua. Los dos tienen la misma raíz. De tal manera que Oseas y Yeshua en algún punto se mezclan. ¿Por qué? Porque ambos toman una mujer fornicaria. Yeshua a su pueblo que está fornicando, y Oseas a Gomer. Bueno, y ahora vamos a leer el último de los textos, Juan 19:30, para ver. Ahora sí, ya terminando esto, lo explicamos todo. Juan 19:30. ¿Verdad? Sí. Ok, dice así.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tal pareciera que esto no tiene nada que ver, pero ahorita lo vamos a explicar y vamos a relacionarlo todo. Ok. La palabra Gomer proviene de la palabra Gamar, que aquí lo tengo en hebreo, es esto. Y la palabra significa terminar, llegar a su fin, completar, consumar. Cuando Yeshua dice en este texto, consumado es, la palabra hebrea que está diciendo es Gomer. Gomer, consumado es. Y tiene que ver todo, porque cuando Yeshua, Jesús, llega a Jerusalén, llega montado en un asno. Este asno no es otra cosa que simboliza al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es salvaje. El asno es un animal que tiene mucho líbido sexual, es un animal salvaje, un poco necio. Y eso asemeja al pueblo de Israel, porque así somos fornicarios, esa fornicación idólatra, ¿verdad? Que tenemos de posternarnos ante otros dioses. Somos necios, somos difíciles de controlar. Cuando tú tenías anteriormente el primogénito, siempre de los animales tenían que ser redimidos, y eran redimidos de diferentes formas. Todos, bueno, de alguna forma eran, el primogénito era ofrecido para el Eterno, para el holocausto, pero el burro no se podía ofrecer porque era un animal inmundo. Entonces la manera de redimir al burro era ofreciendo en su lugar un cordero, y era el único animal por el cual se ofreció un cordero en su lugar. Ese cordero daba la vida en contra de en lugar de ese burro salvaje. Entonces, cuando tú querías tener un burro, lo querías hacer trabajar, pues tienes que redimirlo con un cordero. Cuando Yeshua llega a Jerusalén montado en ese burro que simboliza a Israel, empiezan a gritarle, Hosana, Hosana. La palabra que le estaban gritando era Hoshiana, Hoshiana, que era salva ahora, salva ahora. El mismo nombre del profeta Oseas, Hoshea. Y se empieza a relacionar todo. Cuando Jesús grita en la cruz, lo que leímos aquí en Juan, consumado es, la palabra es Gomer, y relaciona todo este texto. ¿Y qué tiene que ver esto con la ley de los celos? Cuando Yeshua muere, hay por ahí un relato de un cardiólogo que asegura que cuando Yeshua muere, lo que le pasa a él, y el tema del por qué sale sangre y agua de sus costados. Bueno, de entrada, ¿quién sale de los costados del hombre? La mujer es la que sale del costado del hombre, la mujer. Entonces tiene que ver aquí con la purificación de la mujer. Sale agua y sangre, y dice él que es porque hubo una explosión en sus entrañas se explotaron. Así como a esta ley de los celos, que a la mujer se le daba a tomar agua amarga y entonces su vientre se hinchaba tanto el vientre de Yeshua que explotó. Estaba cumpliendo la ley de los celos, es decir, le estaba pagando el pecado de la mujer. Él estaba pagando, porque la mujer es la que había prometido, entonces ahora él estaba pagando ahora todo el pecado que merecía esa mujer. Y igual que la mujer, entonces se hinchó y explotaron sus entrañas de tal manera que salió agua y sangre de su costado. ¿Y qué era lo que tomaba la mujer previamente? Aguas amargas. Así que tomó Yeshua tomó agua amarga, es decir, vinagre. Le dieron de tomar vinagre antes de su muerte. Exactamente como la ley de los celos. Entonces, en la primera ley dice que un hombre que despide a su mujer con una carta de divorcio ya no la puede volver a tomar, ¿Cuál era la única forma de volverla a tomar? Pues cargando con el pecado de ella y muriendo. Y entonces si el hombre moría, entonces ya podía ella ser libre y poderla volver a tomar a alguien más. Entonces ahora sí, con este entendimiento, vamos a volver a leer este texto. Y dice así: porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras esté viva, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Quién es el marido? Pues Yeshua, el Mesías. Así que si en vida el marido se uniera a otro varón,
será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ¿Cuál era la ley de la que era libre? Sí, sí era libre de la ley de Moisés, pero más, bueno, ahorita lo explicamos, de tal manera que si se uniera a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de él que resucitó a los muertos a fin de llevarnos fruto para Dios. Entonces, ¿de quién iba a ser marido ahora? Del que resucitó a los muertos. ¿Y quién es el que resucitó a los muertos? El mismo Yeshua. Es el mismo Yeshua. O sea, que ¿cuál es la ley? Si la ley del marido era esta, la ley de Moisés, ahora si es el mismo, ¿cuál será su ley ahora? ¿No será la misma ley? Y es que les muestro otro ejemplo. Cuando el pueblo de Israel recibe las tablas de Moisés, el pueblo de Israel empieza a pecar y empieza a fornicar con el becerro de oro. Y entonces Moisés baja con las primeras tablas y al ver que están pecando, mejor las destruye para que no sea motivo de condenación al pueblo. Destruye esa promesa, ¿no? Librándonos del pecado. ¿Y qué hace? Pues vuelve a subir para que les den otras tablas y las palabras que están escritas en las otras tablas eran exactamente las mismas que las primeras. Es decir, el segundo pacto, el pacto renovado, es exactamente el mismo que el primero. Así que sí muere el primer pacto, pero el segundo pacto dice lo mismo. El que resucitó a los muertos tiene la misma ley, a fin de llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, oraban nuestros miembros. ¿Hay obras pecaminosas en la ley? No. Dice Pablo que no, sino que era que nosotros pecábamos en contra de la ley y por causa de la ley nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Claro, estamos libres de la primera ley, que era la que nos estaba condenando. Y esa es la gracia que vimos hace rato. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Y cuál es el régimen del nuevo espíritu? Bueno, pues vamos a ver cuál es ese régimen del nuevo espíritu. Vamos a leer Romanos 7:7. Romanos 7:7. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado nos hace conocer que ¿qué es lo que hace la ley? Conocer que estábamos pecando. Y eso no es que la ley sea mala, sino que es lo que está haciendo es que nos demos cuenta que estábamos mal, ¿verdad? Que nos demos cuenta que estábamos mal. Vamos a leer Romanos 10:4. Y este texto también es totalmente malentendido y dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y entonces, como dice que el fin de la ley es Cristo, entonces ya es el final de la ley. ¿Es esto lo que dice realmente? No, no es esto. Y está relacionado con el texto anterior. ¿Por qué? Aquí lo voy a explicar. Dice: la palabra fin en este texto de Romanos 10:4 es la palabra en el diccionario Strong 50-56, que es la palabra telos. Que la palabra telos, aquí está lo que significa: llegar al final, el objetivo. O sea, que aquí lo que tendría que decir es: el objetivo de la ley es el Mesías, es Cristo. Y si vemos que todo lo que está aquí arriba escrito son leyes, entendemos que el objetivo de todas estas leyes es Cristo, y que en todas las leyes que está explicado en el Antiguo Testamento, todo está relacionado con el Mesías, y todos el objetivo era el Mesías. Entonces, bueno, entonces ya explicamos aquí completamente esto, y ahora vamos ya por los últimos versos de este estudio. Ya está siendo un poco largo. Bueno, el 7:8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pues yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, que es exactamente lo mismo que les acabo de explicar ahorita. Y para ahondarlo en ello, vamos a leer un mismo texto de Romanos, pero anterior, que ya habíamos estudiado,
pero bueno, a veces nos ayuda a entenderlo mejor. Dice así: porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes serán justificados? Los hacedores de la ley. Eso es lo que dice Pablo. Y el Pablo está totalmente refiriéndose a que ahora tenemos que cumplir la ley. Y no los que oyen la ley solamente, sino los que la hacen. Eso, acuérdense que él dijo: te mostraré mis obras mi fe por mis obras. Porque tú muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? Entonces él, volvemos a repetir, nunca está hablando en contra de la ley. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me ató. Pero fíjense este final total de este pequeño estudio. Fíjense lo que dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y aquí esta palabra, ¿se acuerdan que les estuve diciendo que pusieran mucha atención? Porque Pablo decía mucho que estaba la palabra justo y justicia, y que en todas las partes que vimos allá arriba él hablaba mucho de obedecer a la justicia, obedecer a la justicia, obedecer a la justicia. Bueno, pues esta misma palabra está escrito aquí cuando está escribiendo a la ley. La ley a la verdad es santa y el mandamiento es justo. Entonces, ¿a quién tenías que obedecer? Al mandamiento y a la ley, porque esta es la misma palabra que ella decía que obedecieras a la justicia, que sirvieras a la justicia. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. O sea que la ley en ninguna manera va a ser muerte. Lo que es muerte es el pecado, no la ley. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo es la ley? Espiritual. Y hay quien dice: es que ya no estamos, ahora estamos ya con la ley espiritual. ¿Cuál es la ley espiritual? Pues la misma ley, la ley de Moisés. Para explicar esto vamos a leer Romanos 8:2 y 8:5. Dice así: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del Espíritu? La misma ley, la ley de Moisés. Es la que da vida en Cristo. Y 8:5-9 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Moisés. Y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que obedecer? El Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? La ley espiritual, la ley de Moisés, la misma. Bueno, y ya por último, como les decía, estuvimos observando en varios textos la palabra justicia, que es del Strong 1343, que era la palabra dikaiosine, de la ley, que era aprobación judicial. Pues esta palabra aquí, justo, es la palabra cognate, que es la 1342, una antes. Así los estipulan porque vienen de la misma raíz, exactamente de la misma raíz. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Aprobación judicial. La misma que la anterior. Aprobación judicial. Entonces queda claro que Pablo en ningún momento quería hablar en contra de la ley, sino al contrario, se basó en la ley y quería que cumpliéramos la ley de Moisés. Totalmente lo contrario a lo que se ha enseñado en la actualidad. Bueno, y para concluir, pues vamos a pedirle al Creador que estas palabras puedan llegar al corazón de muchas personas, que puedan transformar vidas, que puedan ayudar a entender la verdad, que puedan ayudar a acercarlo a tu ley, mi Señor, a tu ley hermosa y preciosa, a tu ley verdadera, a tu ley espiritual, y que eso, mi Señor, los ayude a vivir diferentes, no a ser oidores de la ley, sino a ser hacedores de la ley. Que sea tu voluntad, mi Rey hermoso, en nombre de tu Hijo Jesús Yeshua. Amén.